Aleluya, bendito sea su nombre. Dios grande y maravilloso. Dios bendiga a todos los hermanos de Casa de Dios que a través de este medio en el día de hoy pues me van a escuchar y me van a ver. Damos gracias al Señor primeramente por esta oportunidad que me das y por el privilegio que no solamente tengo yo, sino que tenemos todos los que le servimos a nuestro Señor Jesucristo, porque es un privilegio servirle, es un privilegio ser hijo de Dios, ya que todos dicen que somos hijos de Dios, pero nosotros a través de la palabra nos damos cuenta que no todos somos hijos de Dios, que venimos a ser hijos de Dios cuando reconocemos y aceptamos ese regalo que Dios nos dio, ese regalo que nuestro Dios y Creador nos dio cuando envió a su Hijo amado Jesucristo a la tierra. Bendito sea su nombre, Dios Todopoderoso. Me gustaría que todos fuéramos hijos de Dios, pero lamentablemente la palabra me enseña que no todos somos. Pero por ellos y por aquellos que todavía no son hijos de Dios, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir, como dicen por ahí, al pie del cañón, porque desde el momento que nosotros decidimos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tuvimos y tenemos guerra. No solamente con el enemigo, también tenemos guerra muchas veces con nuestra familia cuando no acepta la decisión que tomamos. Tenemos guerra con los vecinos muchas veces. Guerra con los gobiernos. Gracias a Dios, todavía en este país podemos predicar libremente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que en otras partes del mundo es prohibido. Se predica a escondida con el riesgo de que si lo cogen, hasta la vida le quitan. Pero ese es el deber nuestro, de predicar mientras se pueda predicar este Evangelio, como dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. En esta tarde preciosa que Dios nos regala, pues, yo quisiera hablarle un poco de la fe, de la paciencia, de la prueba que nosotros, como hijos de Dios, tenemos. Y no solamente nosotros, porque las personas que no le sirven al Señor también tienen prueba. Con la única diferencia que nosotros descansamos en el Señor. Ellos no tienen en quién descansar. Por eso que la prueba, cuando ellos están pasando prueba, se desespera, lo agobia el dolor, no saben qué hacer. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar. Ahí es cuando nosotros tenemos que allegarnos a ellos con ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Con esa paz que Dios ha puesto en nuestro ser. Tenemos que entender, hermano, que nosotros sabemos contra quién luchamos, contra quién peleamos, y sabemos nosotros quién es el que nos defiende.
En cambio, ellos no saben con quién luchan. Ellos creen que eso es parte de la vida, cuando la palabra de Dios me enseña a mí que no es parte de la vida, porque nosotros peleamos con carne, no peleamos ni con carne ni sangre, sino contra principados que no vemos, pero que cuando tenemos la llenura y la unción del Espíritu Santo, nos hace ver. Nos hace ver lo que los ojos naturales no ven. Es por eso que nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Por eso que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Vivir para Él. Porque cuando vivimos para Él, no es que se nos hace más fácil la cosa, sino que sabemos contra quién peleamos y sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y es por eso que en esta noche yo quiero hablarle sobre la carta a Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, un par de versículos. Y conforme vaya a ir desarrollando esta reflexión, voy a ir leyendo los versículos. Antes que estaba leyendo en Santiago el capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, saludo. Cuando leí, en el momento que leí el primer versículo de Santiago capítulo 1, no me di cuenta que Santiago, siendo apóstol de nuestro Señor Jesucristo, no se menciona como apóstol como otros lo hacen. Tenemos que entender que este Santiago, el que escribe 5 capítulos en la palabra de Dios, es hermano de Jesús. Y al principio todos sabemos que este Santiago lo rechazaba, no creía en Jesús. Y así nosotros, muchos de nosotros, antes de llegar al conocimiento de la verdad, no reconocíamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque no entendíamos, no sabíamos. Por eso dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando conocemos a Jesucristo, conocemos la verdad. Cuando conocemos de Jesucristo, conocemos el camino que nos va a llevar al cielo. Es por eso muy importante entender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Santiago se dice siervo, y todos somos siervos, pero Santiago era apóstol. Y así como Santiago, repito, muchos de nosotros al principio negamos a nuestro Señor Jesucristo, pero en su infinita misericordia que Él tiene, no nos rechazó ni se olvidó, sino que siguió ahí, esperando el día preciso en el cual el Espíritu Santo nos iba a tocar y hacer cambiar. Por eso damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado y trae las vidas al arrepentimiento. En el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, en el que os halléis en diferentes pruebas. Dice Santiago, nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Nosotros podemos entender eso, hermano, que cuando viene prueba en nuestras vidas es porque Dios la permite con un propósito.
Pero la gente que está afuera, la gente que no conoce del Señor, cuando le viene prueba, ellos se desesperan. Ellos no saben qué hacer. Ellos se angustian. Ellos hasta quieren matar. Pero nosotros, en cambio, nos dice Santiago que sea de sumo gozo. En la prueba yo debo de gozarme. Si ellos entendieran que el gozo nuestro es el Señor, que el gozo que tenemos nosotros, el mundo ni nada lo que existe en el mundo me la dio, sino el conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador me trajo gozo y paz. Me trajo gozo y paz. Y cuando nosotros leemos, hermano, todos los 5 capítulos de Santiago, nos damos cuenta en esta carta, hermano, que hay 4 presentaciones o evidencia de la fe. Primero, los cristianos son instados a perseverar en el sufrimiento con alegría. Y ahí lo dice en el versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Por eso dice, los cristianos somos instados a perseverar en el sufrimiento con alegría. En las pruebas tenemos que estar alegres. En la prueba tenemos que estar gozosos. En la prueba tenemos que demostrar la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Porque imagínese usted, hermano, que me escuchen esta noche, que yo le hable a alguien afuera de la paciencia, del gozo que debo de tener cuando vienen problemas a mi vida y yo no lo tengo. ¿Qué le estoy demostrando a ellos? ¿Qué le estoy dando a entender a ellos? Que yo estoy viviendo y estoy predicando algo que yo no vivo. Porque si yo digo que en la prueba tengo que tener paciencia y tengo que gozarme, tengo que demostrar eso. Tengo que demostrar lo que predico, lo que digo, porque hay muchos que están desesperados en estos tiempos, que no saben qué hacer. Y a veces llegarán a nosotros a pedirnos consejos. ¿Qué le vamos a decir? Si nuestra actitud a veces también es de temor y de miedo por esta pandemia que hay. Y no debemos de preocuparnos. Tenemos que cuidarnos, sí, pero no debemos de preocuparnos, porque el Señor conoce nuestros días. El Señor ya tiene trazado la vida de cada uno de nosotros. El Señor ya sabe hasta cuándo nosotros vamos a vivir. Y mientras vivamos nosotros tenemos que demostrar esa paz que Dios nos da en el sufrimiento, en la enfermedad, en el dolor. Creer lo que decimos, porque muchas veces decimos que el morir en Cristo es ganancia. Si el morir en Cristo es ganancia, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué? Entonces estoy hablando algo que no lo siento, que no lo vivo. Tenemos que estar seguras. Nuestra fe tiene que estar segura y fundamentada en aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que cuando digamos que el morir en Cristo es ganancia, entonces tenemos que estar seguros y no preocuparnos, porque si para mí morir es ganancia, porque muero en Cristo, ¿de qué me voy a preocupar?
No tengo que preocuparme. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir creyendo en Dios. Por eso Dios, a través de su palabra en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, Dios nos dice que tengamos paz en Él. Que no busquemos la paz que el hombre nos da, porque la paz que el hombre nos da es una paz ficticia, es una paz pasajera, que ni ellos mismos tienen paz. Y si nosotros, como hijos de Dios que somos, le decimos a otro que la paz del Señor reposa en ellos, tenemos que demostrarle nosotros esa paz que hay en nosotros, esa certeza que hay en nosotros, porque Jesucristo sigue diciendo más adelante: porque en el mundo tendréis aflicción. Entonces, en medio de la aflicción tenemos que tener la paz. En medio del dolor tenemos que tener la paz. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Él, el dueño de todas las cosas, ha vencido. Y decimos: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si yo tengo la paz de Dios en mi vida, en mi corazón, en todo mi ser, entonces no tengo de qué preocuparme. Que vendrán problemas a mi vida, vendrán problemas a mi vida. Que vendrán necesidad a tu vida, vendrán necesidad a tu vida. Vendrán tantas cosas negativas, lo vendrán. Pero la paz debe de estar por encima de todas esas cosas, porque dice Jesús: mi paz os dejo. Es la paz de Jesús. A pesar de todo lo que suceda, esa paz debe de existir siempre en nosotros. Esa paz. Alabado Dios. Segundo, los cristianos estamos llamados a servir espontáneamente como resultado de nuestra fe. Nosotros, como hijos de Dios, estamos supuestos a servir espontáneamente como resultado de nuestra fe. Nosotros no podemos decir: yo no tengo, sino que tenemos que creer en Dios, de que todo lo tenemos. Tenemos que confiar en Dios de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que servir sin que nadie nos mande a servir. Tenemos que dar de lo poco que tengamos, compartir. Porque dice la palabra de Dios que más vale dar que recibir. Yo tengo que mostrar mi fe en el servicio también. En el servicio también. En Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate nuestro. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó y nos dejó de ejemplo que Él vino a servir, no a que le sirva. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes: ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de comer por darle esa comida a otro que verdaderamente la necesite? Una persona que no hayan comido por una semana, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado y darle a ellos? Esa es la fe que quiere Dios. Que sirvamos creyéndole a Dios. Que sirvamos. Si yo doy lo único que tengo, yo sé que Dios no me va a desamparar. Yo sé que Dios ya tiene al lado a alguien que me va a dar más de lo que he dado. Por eso sirvamos. No esperemos que nos sirva. Dice hasta su muerte.
a servir y para dar su vida en rescate de muchos. Yo no te pido que tú des la vida por nadie, pero sí te pido, y yo mismo me digo, que si yo puedo dejar de comer un día para servirle a otro que verdaderamente necesita, lo hago, lo haré, lo haré. Son cosas que al momento le viene a mi mente, viene a nuestra mente, viene a mi mente. A veces, hermanos, nosotros tenemos, y hay hermanos al lado nuestros, vecinos nuestros, amigos nuestros, familiares nuestros, que están en necesidad y nos hacemos los ciegos, los sordos y los mudos. Demostremos el amor de Cristo. Demostremos ese amor de Cristo ahora en medio de esta necesidad. Demostremos. Hermano, yo doy gracias a Dios por el tiempo que he estado en casa, porque he reflexionado, he meditado y todos los días le pido perdón a Dios por lo más mínimo. Y le pido a Dios perdón, pero un perdón sincero, un perdón de corazón, porque de qué me sirve estar encerrado 4, 5, 6 horas orando, leyendo la palabra, y cuando salgo a hacer lo mismo. Ahora en este tiempo que hemos estado encerrados en nuestros hogares, es cuando se va a ver el cambio del cristiano. Es cuando tenemos que demostrar que verdaderamente Dios ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un ejército para este avivamiento que viene. Y si yo no cambio, no voy a ser parte de ese avivamiento. No voy a ser parte de esos días gloriosos que vendrá para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que cambiar. Tengo que dejar a un lado todo lo que impide que Dios me use y que yo sea parte de ese avivamiento. Y hay 2 más, pero eso lo vamos a dejar ahí para otra ocasión. Lo único que le recuerdo, hermano, que en la prueba gócese, en el dolor gócese, en el sufrimiento gócese y sirva. No espere que le sirvan. Y sirva a uno que no pueda servirle o pagarle el favor para atrás. Sirvamos al que no nos puede devolver ese favor. Porque de qué me sirve yo hacerle un favor a alguien que mañana pasado yo se lo voy a hacer para atrás. Eso no es servir. Sirvamos al que verdaderamente necesita y que no nos pueda pagar por atrás, sino que esperemos la recompensa de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos ese galardón que Él tiene para nosotros. No pierdes el galardón. No permitas que nadie te lo quite, que nadie te lo arrebate. Examinémonos cada día de nuestras vidas para que seamos parte de este avivamiento que viene. Con estas palabras lo dejo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y hasta la próxima. Bendito sea su nombre. Aleluya.